Bienvenidos a El Hampa Bruta, el espacio donde analizamos, sin adornos ni ficciones, las historias reales detrás de las organizaciones criminales más temidas del mundo. Aquí no hay romanticismo ni indulgencia, hay contexto, verdad y consecuencias. Hoy viajamos a una de las zonas más conflictivas del país para conocer a un personaje que, durante años, fue sinónimo de disciplina brutal, lealtad sin condiciones y violencia meticulosamente ejecutada. Su nombre inspiraba temor incluso entre sus aliados. Esta es la historia de Manuel Torres Félix, el hombre al que muchos conocieron como El Ondeado, y que dejó una huella imborrable en el mapa del crimen organizado en México. Y recuerda, si este tipo de relatos te interesa tanto como a nosotros, apóyanos para seguir explorando los rincones más ocultos y reveladores del crimen organizado. Suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir este video y dejar tu comentario nos ayuda a crecer y a mantener vivo este proyecto. Cada interacción cuenta. Y ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia de uno de los personajes más enigmáticos y temidos de su tiempo, Manuel Torres Félix, El Ondeado. En el árido y montañoso corazón de Sinaloa, donde los caminos de tierra serpentean entre campos de amapola y silencio, nació en 1958 uno de los hombres más temidos del crimen organizado en México, Manuel Fidel Torres Félix, también conocido como el M1, el 14 o simplemente El Ondeado. Desde muy joven, su destino parecía sellado por el entorno que lo rodeaba. En Cozalá, un municipio olvidado por el desarrollo pero abrazado por las rutas clandestinas del trasiego, crecer sin toparse con la sombra del tráfico de narcóticos era casi imposible. Manuel no fue un improvisado. Su ingreso al llamado Clan del Pacífico, una red criminal que con el paso del tiempo se consolidaría como una de las más poderosas del continente, se dio en los años 90. Aunque no era el más ruidoso ni el más mediático de los operadores, su ascenso fue constante, sigiloso y efectivo. A diferencia de otras figuras que buscaban notoriedad o construían su leyenda a través del caos, El Ondeado era un hombre de estructura, método y lealtad inquebrantable hacia su jefe, Ismael El Mayo Zambada. Mientras algunos construían su carrera criminal sobre la base del miedo o la brutalidad inmediata, Manuel fue tejiendo redes de confianza dentro de la organización, ganándose el respeto como operador logístico, financiero y brazo armado. Pero fue el factor familiar lo que lo hizo aún más peligroso. Su hermano, Javier Torres Félix, alias el JT, también figuraba en lo alto del organigrama criminal. Juntos formaban una dupla letal, con la experiencia de los campos sinaloenses, el conocimiento del negocio y una estructura de lealtades que los hacía casi intocables. El primer gran golpe al clan Torres llegó en 1997, cuando el JT fue detenido junto a otros cómplices por almacenar más de 340 kilos de polvo blanco en una bodega de Mazatlán. Sin embargo, en un episodio que retrata bien la fragilidad del sistema judicial mexicano de la época, fue liberado apenas 7 meses después por inconsistencias en el proceso. Manuel, por su parte, seguía libre, imperturbable, operando desde las sombras, ajustando cuentas, asegurando cargamentos y construyendo su reputación como un hombre difícil de localizar y más difícil aún de traicionar. Pero el momento que marcó un antes y un después en su historia llegó en abril de 2008, con un hecho que traspasó lo operativo para convertirse en personal. Su hijo, Atanasio Torres Acosta, alias El Tacho, fue ejecutado en Culiacán, en el exclusivo sector de Montebello, en un ataque dirigido presuntamente por el grupo conocido como Los Negros, brazo armado del clan Beltrán Leiva. La tragedia no terminó ahí. Su nieta, Alondra Torres, de tan solo 4 años, resultó herida de bala en el atentado. Fue entonces cuando Manuel se transformó. Desde ese momento, El Ondeado dejó de ser solo un operador, se convirtió en un vengador despiadado.
Ordenó capturas, torturas y ejecuciones contra integrantes del grupo rival, enviando un mensaje claro: el dolor que él había sentido no quedaría impune. Sinaloa se tiñó de rojo, las ejecuciones se multiplicaron, las calles de Culiacán se convirtieron en campos de batalla. Las mantas y mensajes en cuerpos firmados por el Barbas, alias de Arturo Beltrán Leiva, comenzaron a referirse a Manuel como el ondeado, una alusión a su estado de ánimo cambiante, su peligrosidad impredecible y quizá a su sed de venganza. Lo curioso es que, mientras muchos de sus contemporáneos caían detenidos o eran abatidos, Manuel parecía esquivar el destino. Nunca fue capturado, nunca fue presentado ante un juez, nunca fue extraditado. Manejaba su imperio con inteligencia fría y meticulosidad quirúrgica. Se dice que, a diferencia de otros operadores, el M1 evitaba lujos ostentosos. Prefería los escondites rurales, las camionetas discretas, las comunicaciones breves. Esa capacidad para desaparecer lo convirtió en una leyenda entre los suyos y en una obsesión para sus enemigos. Mientras su hermano, el JT, pasaba a manos de las autoridades en 2004 y eventualmente era extraditado, Manuel consolidaba su control como brazo ejecutor y operador clave de la facción dirigida por Ismael El Mayo Zambada. A diferencia de otros jefes criminales que preferían mantenerse alejados de las zonas de conflicto, Manuel seguía operando directamente en el corazón de Sinaloa. Uno de los aspectos menos conocidos pero más reveladores de su trayectoria en el crimen fue su papel en el esquema logístico del grupo. Junto a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Manuel Torres coordinaba el arribo de cargamentos provenientes de Sudamérica por vía marítima. Las costas de Chiapas y Oaxaca, usualmente ajenas a la narrativa del crimen organizado en Sinaloa, se convirtieron en puntos estratégicos de recepción. No era solo un hombre de armas, también entendía el negocio, sabía mover los hilos de una economía subterránea con conexiones globales. Sin embargo, con la notoriedad vino también la presión de las autoridades. En 2012, el gobierno federal incluyó a El Ondeado en la lista de los criminales más buscados del país, ofreciendo 3 millones de pesos por cualquier información que condujera a su captura. La inteligencia militar ya lo tenía en la mira y los operativos se intensificaron. El 11 de octubre de ese año, el primer golpe fue asestado. 3 de sus escoltas, entre ellos Francisco Javier Acosta Franco, alias El Picho, fueron detenidos tras una emboscada en Cozalá. Los interrogatorios posteriores permitieron a las fuerzas castrenses triangular su ubicación, un punto remoto cerca del poblado de Oso Viejo, en la sindicatura de Quilá, municipio de Culiacán. Las autoridades sabían que estaban frente a una oportunidad única para desmantelar uno de los últimos eslabones de alto nivel que aún operaba en libertad dentro del grupo criminal. A las 6:30 de la mañana del 13 de octubre de 2012 comenzó el asalto final. Torres Félix fue sorprendido mientras intentaba moverse en la zona serrana. Al verse rodeado, abrió fuego contra los militares. El enfrentamiento fue breve, pero letal. Al terminar el intercambio, el cuerpo de Manuel yacía en el suelo. El ondeado había caído. Lo que siguió fue una operación quirúrgica. El sitio fue asegurado. Se confiscaron armas de alto poder, dinero en efectivo, vehículos y equipo de comunicación. La muerte de Manuel Torres Félix fue anunciada como un golpe clave en la llamada Estrategia Integral del Estado Mexicano contra la delincuencia organizada. Pero para quienes lo conocieron, aliados o rivales, su caída representaba algo más profundo, el fin de una era en la que los jefes de plaza aún daban órdenes desde la tierra que los vio nacer, rodeados de montañas, hombres armados y una lealtad tejida con miedo y sangre. Pero el legado de El Ondeado no terminó con su muerte. A la sombra de su figura, su hijo Inés Enrique Torres Acosta, alias Kiki Torres, tomó las riendas del grupo que su padre dejó atrás. La muerte de Manuel Torres Félix dejó un vacío inmediato en la estructura operativa del grupo sinaloense, particularmente en el ala liderada por Ismael El Mayo Zambada.
Pero ese hueco no duró mucho. Desde las sombras, su hijo Inés Enrique Torres Acosta, mejor conocido como Kiki Torres, comenzó a moverse con rapidez y precisión, heredando no solo las rutas y los contactos de su padre, sino también su estilo implacable y su fama de hombre calculador. Aunque aún joven, Kiki ya era conocido entre las células operativas del cártel como un estratega feroz, moldeado por la pérdida de su hermano y por la figura dominante de su padre. Las autoridades mexicanas no tardaron en incluirlo en sus listas de objetivos prioritarios. Kiki Torres fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como uno de los operadores más activos del grupo en la región del centro-norte de Sinaloa, particularmente en las zonas rurales de Culiacán, Cozalá y Badiraguato. Su influencia creció rápidamente y su nombre empezó a sonar con fuerza en reportes de inteligencia vinculados a ejecuciones selectivas, tráfico de armas y la reorganización del trasiego de polvo blanco desde Centroamérica. Al igual que su padre, Kiki entendió que el poder se sostenía con una combinación de terror y lealtad, pero a diferencia del ondeado, comenzó a adoptar tácticas más sigilosas, moviéndose en un mundo donde las redes digitales, los drones y los sistemas de vigilancia satelital ya formaban parte del tablero. El rostro de la nueva generación del tráfico de narcóticos no era el de los capos ostentosos de los años 90, era el de operadores jóvenes, despiadados, y con un conocimiento técnico que les permitía evadir las trampas del Estado durante más tiempo. No obstante, la herencia criminal también viene con una sentencia anticipada. En 2016, Torres Acosta fue detenido, el día 7 de mayo en Durango, apenas 4 años después de la caída del ondeado. Originario del municipio de Cozalá, Sinaloa, estaba siendo buscado por las autoridades por actividades como producción, acopio, transporte y comercialización de sustancias ilícitas. La operación fue resultado de una investigación conjunta entre inteligencia y el ejército, que venía siguiendo sus pasos desde hacía meses. Con su detención, se extinguía una línea directa del linaje Torres Félix, al menos en el nivel operativo, la familia, que alguna vez tuvo 2 pilares en el corazón mismo del cártel de Sinaloa, Javier, el JT, en las sombras de los pactos, y Manuel, el ondeado, en la línea de fuego, quedaba reducida a un recuerdo temido entre las filas del tráfico de narcóticos. No obstante, sus historias seguían siendo contadas entre los viejos ejecutores a sueldo de la sierra y los nuevos reclutas que querían emularlos. Lo cierto es que el ondeado no fue un simple ejecutor a sueldo encumbrado, ni un jefe de plaza más. Fue un hombre que vivió bajo su propio código, brutal, vengativo, pero también leal a su causa y a los suyos. Para sus enemigos, fue una figura monstruosa que sembraba cadáveres como advertencias. Para sus aliados, un símbolo de fuerza incorruptible, capaz de enfrentarse al Estado mexicano y a sus enemigos internos con igual ferocidad. Hoy, el nombre de Manuel Torres Félix sigue resonando en la memoria colectiva del bajo mundo criminal mexicano. Aparece en corridos prohibidos, en testimonios de exmilitares y en las anécdotas sombrías de quienes sobrevivieron a la guerra sin fin, que desató el colapso del viejo orden criminal en México. En cada ejecución pública, en cada mensaje dejado en una manta, en cada operativo fallido en la Sierra de Sinaloa, hay ecos de aquel hombre que se ganó el alias de El Ondeado, no por haber perdido la razón, sino por haber hecho del caos su única forma de orden. Recordemos siempre que estas historias, aunque impactantes, están marcadas por la pérdida, el sufrimiento y el vacío que dejan a su paso. Ninguna figura de poder, por temida o respetada que haya sido, puede justificar el dolor que generaron sus actos. En El Hampa Bruta, no buscamos exaltar vidas al margen de la ley, sino entender cómo, cuándo y por qué se llegó a esas situaciones. Analizar el contexto es clave para no repetir los errores.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las figuras más complejas y temidas de los últimos tiempos. Si este contenido te resultó útil o revelador, suscríbete, activa las notificaciones y comparte tu opinión en los comentarios. En El Hampa Bruta no solo relatamos hechos, los desmontamos pieza por pieza para revelar lo que muchos prefieren ignorar. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos revelando la verdad detrás de las sombras del poder criminal. Porque solo conociendo el pasado podemos aspirar a un futuro distinto. Hasta entonces.